Hola, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Moreno, director de ICEP. En el día de hoy vamos a compartir algunas orientaciones, algunas directrices para cumplir estos lineamientos que definió la Supertransporte a través de su circular 2026-533-000024 en relación con algunos parámetros para operar con los homologados de SICOP y garantizar que las inspecciones se hagan adecuadas. Eh, en primer lugar, pues hay un antecedente como para entender un poquito a qué hace alusión estos lineamientos. Ustedes recordarán, en el mes de diciembre ocurrió un accidente en Antioquia, un bus se accidentó, 17 personas murieron de, de ese hecho y Supertransporte abrió investigaciones entre aquellos al CDA que realizó la revisión técnico-mecánica y evidentemente hizo una suspensión preventiva, ¿cierto? Recordar que en ese momento salió a los medios que los videos demostraban, evidentemente los videos que proporcionó el homologado evidenciaban que no se evidenció algunas partes del proceso de inspección y el CDA explicó que correspondían a partes de pista o de la línea de inspección que no estaban cubiertos, pero sí hacían parte del proceso de inspección. Y era porque la inspección la hacían por partes, no la hacían de forma continua en un solo sitio. Entonces, frente a esto, pues la Super generó este documento como para tener ese contexto, porque finalmente quiere estandarizar, armonizar, para que este tipo de situaciones pues no vuelvan a ocurrir. Es así que emite esta circular el 9 de febrero, está dirigida a los CDA y a los operadores homologados de SICOP y como decía son los lineamientos para el fortalecimiento de los controles operativos del sistema de control y vigilancia. Lo primero, explicar que pues ellos a raíz de este documento nos dan una guía, una orientación, unos lineamientos de qué debemos tener en cuenta y en algunos casos nos da un periodo de transición, en otros es inmediatamente se debe cumplir. Lo primero es la quema de PIN. Evidentemente el sistema no debe permitir la aprobación y finalización de los procesos hasta que no se haya hecho la quema del PIN. De ahí que es importante, pues, la comunicación entre el personal que recepciona el vehículo, el personal que activa la placa y genera el PIN, porque finalmente el requisito o condición es que el vehículo, para que ingrese a la línea de inspección, tiene que estar ya con el PIN quemado. Y evidentemente, pues también hay un segundo control que no debe permitir la finalización de las pruebas sin el PIN. Entonces ahí es muy importante el control o el sistema que tengamos, incluso si el software de inspección nos ayuda a confirmar que el PIN ha sido quemado o lo pone como un prerequisito para poder activar las pruebas, sería lo adecuado. Y mejorar pues los canales de comunicación para que vehículo que esté en pistas porque ya tiene el PIN quemado. Como segundo, la integridad de la evidencia fílmica. Evidentemente, pues los operadores de SICOP tienen su circuito de cámaras. Para eso, ¿qué es importante? Pues primero, que nosotros identifiquemos nuestras áreas. Evidentemente, si tenemos unas áreas como acá se ven las líneas de inspección en color azul claramente demarcadas, pues eso facilita para que ellos puedan considerar toda la pista de inspección. Lo segundo que recomendamos es demarcar claramente las áreas de inspección, entonces inspección sensorial, prueba de luces, emisiones contaminantes que estén claramente demarcadas para facilitar también esa integridad de la información. Y adicionalmente aquellos CDAs que por su diseño, distribución de equipos los obliga a hacer la inspección sensorial por etapas. Ahorita vamos a hablar un poquito porque hay un concepto de supertransporte que, que puede controvertir este tema, pero digamos aquellos CDAs que tengan una inspección sensorial por etapas como acá se evidencia en la moto, tienen que hacer frenos primero antes que sensorial, pues evidentemente hay que hacer primero la inspección sensorial de labrado y luego sí se hace frenos y luego viene la inspección sensorial. Entonces serían dos etapas de la inspección sensorial. La recomendación es que se identifiquen ambas etapas para que sea claro para el homologado que hay dos estaciones en que se hace la inspección sensorial. Es muy importante garantizar también que las cámaras estén adecuadas, por eso aprovechen las visitas que van a hacer los operadores
de SICOP para garantizar que estén en buen estado, que garanticen que cubren las líneas de inspección, que cubren cada una de las áreas que se han señalizado, para que lo tengan en consideración. Bueno, este tema es crítico, es fundamental, la inspección sensorial del vehículo. Acá sí nos están dando un periodo de transición. ¿Y en qué consiste? Básicamente, pues nos están diciendo que hay que garantizar la coherencia del proceso, la trazabilidad de la inspección y la adecuada captura fílmica de esa evidencia. Entonces, lo primero es definir el lugar específico, ¿cierto? Ya lo vimos anteriormente, defínanlo, señalícenlo. Debe permitir la verificación integral, evidentemente, pues ellos posicionarán las cámaras conforme a lo que nosotros hayamos definido el sitio e informar del lugar. Evidentemente, ellos también tendrán que disponer las herramientas tecnológicas, los canales de comunicación, las herramientas para que nosotros podamos informarles en dónde se va a llevar a cabo la inspección sensorial. Y reitero, en aquellos casos en que la inspección sensorial deba necesariamente ser realizada por etapas, pues habrá que informar de esos sitios. Acá viene lo interesante del asunto y es que Supertransporte nos dice que deberá realizarse la inspección sensorial de manera continua, es decir, no debe pararse, debe ser de manera continua y en un momento del proceso de inspección. Es decir, quieren que armonicemos y se haga en un solo sitio y de manera continua el proceso de inspección. Frente a esto, pues, ¿qué hacemos con los EDAs que tienen necesariamente que, por diseño de sus pistas, hacer inspección sensorial en dos partes o en tres partes? La recomendación primero es, si podemos armonizar en un solo sitio la inspección sensorial, llevémoslo a cabo. Por ejemplo, hay CDAs que hacen antes de entrar a foso exterior e interior y luego cuando llegan a foso hacen inferior. Pues es mejor que estandaricen, cambien el procedimiento y de una vez el vehículo que esté en foso le hacen interior, exterior, inferior, para que en un solo momento y de manera continua se haga la inspección. Ellos lo podrían hacer, implementar ese procedimiento, pero aquellos sedas que el frenómetro, por ejemplo, obliga a hacer la inspección de labrado antes de hacer foso, evidentemente no se podrá dividir, no se podrá hacer de manera continua. Entonces, dividan las dos etapas, señalícenlas y una recomendación es que cuando esté el vehículo en foso o en el elevador, vuelvan a hacer el labrado, no todo el número de mediciones que hemos determinado, sino con una sola medición para confirmar, digamos, que las medidas que se han tomado son adecuadas y finalizar el proceso de tal forma que frente a una cámara pues se vea que el proceso fue de manera continua y en un momento del proceso de inspección para dar este cumplimiento a este requisito. Evidentemente esto nos obliga a replantearnos si es necesario volver a hacer la capacidad efectiva. Evidentemente dependiendo de los cambios que tengamos habrá que confirmar o validar y de ser necesario repetir ese ejercicio. Bueno, otro de los temas que también nos dan un periodo de transición es el tema de las placas. Evidentemente, pues el sistema necesita detectar la placa. Debe tener una identificación inequívoca del vehículo, ser inspeccionado y garantizar la trazabilidad del proceso. Nosotros ya les habíamos compartido unos boletines informativos y vale la pena que los recuerden para que los consulten nuevamente. El boletín 68 teníamos algo relacionado con las placas, pero acá en las imágenes podemos ver, pues en primer lugar, una motocicleta que no se entiende qué placa tiene y evidentemente no cumpliría el requisito, es decir, frente a lo que nosotros tenemos definido es una condición de ingreso y esta motocicleta no debe haber sido inspeccionada. En este caso, este vehículo taxi, también la placa no es legible, tampoco debería de haberse permitido el ingreso a la línea de inspección, ya que no es legible. Tener mucha precaución porque hay veces que sacan, los vehículos sacan unas placas provisionales mientras sacan la de ellos, o bueno, ni siquiera la sacan y se llama así, se reconocen fácilmente porque tienen la palabra perdida y no, pues físicamente vemos que no corresponde a la placa original. Pues en estos casos también hay que tener cuidado porque no podemos determinar que esta sea la placa, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos como condición de ingreso, no debería permitirse el ingreso a un vehículo con estas características. Y hay una sección de un vehículo sin placa que sí la tenemos definida y de hecho pues así se permite los vehículos que requieran
por trámites de duplicado de placa, pues presentan el permiso, hay que validar que esté vigente. Nosotros les hemos compartido en este boletín que hay que realizar, que hay que informar a SICOP para que ellos lo autoricen y en estos casos, solo en estos casos se podría hacer la inspección bajo el procedimiento definido, dejando los registros correspondientes. Finalmente, pues acá también traemos a colación algo que no debe pasar, una motocicleta con unas placas que evidentemente no corresponden a la motocicleta que se registró, se certificó. Entonces, el troncar fotos también es para tener en consideración en relación con este tema. Bueno, ahora, lo de Supertransportes, pues no solo nos comenta estos temas de la placa, sino también nos obliga a el formato uniforme de resultados que proporcionemos información que sea necesaria. Acá también nos da ese periodo de transición. Entonces, todos los datos del formato uniforme de resultados se vuelven relevantes porque cualquier novedad presentada durante el proceso de inspección debe ser registrada de manera clara y suficiente. Entonces, el tema de registro se volvió fundamental e importante, en particular en estos casos que nos pide la Supertransporte: vehículos sin llanta de repuesto, vehículos blindados, verificación de presión de inflado y condiciones de originalidad. Entonces acá está claramente un caso de los vehículos sin llanta de repuesto. Después este vehículo, por sus características, por su tecnología, no tiene llanta de repuesto, son llantas con sistema run flat. Entonces, con un comentario, una observación en el FUR sería adecuado para garantizar el registro. Lo mismo hay que definir qué pasa con los vehículos blindados, que no se puede determinar, que no se puede inspeccionar por sus características, el tema de las presiones de inflado y cuando son condiciones originales del vehículo que priman sobre los requisitos de la norma. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos un vehículo microbús. En los comentarios, observaciones, dice: el accesorio que tiene las llantas delanteras permite la inspección de los frenos y el rin. Este comentario pues es un registro que está quedando y está evidenciando pues conformidad de acuerdo a los procedimientos. En este vehículo, por ejemplo, este bus, no se ve claramente las cintas laterales y es por el grado de luz y el tipo de cinta que usa. Entonces, por ejemplo, en este CDA definieron dejar una observación que el vehículo presenta cintas retroreflectivas laterales de color blanco, que son permitidas, pero por las condiciones de luminosidad tal vez son difíciles de determinar en el registro fotográfico, pero quedó la observación. Y acá una volqueta donde pues, evidentemente tampoco se puede determinar las fotos, por las fotos la existencia de la llanta de repuesto, pero ellos ponen una observación. Al momento de hacer la inspección visual se encontró que la llanta de repuesto está en el costado derecho por parte baja del volco, bien anclada y sujeta. Entonces miren que si hay forma, es decir, el inspector debería estar garantizando este tipo de registros y los directores técnicos validando que la información sea clara y precisa. Evidentemente tenemos otros casos especiales. Los tractocamiones pues por lo general no tienen llanta de repuesto, pero en este caso sí está bien, la registran, pero si no la tienen pues hay que dejar registro. Las llantas de repuesto a veces vienen ubicadas en sitios que son diferentes a los que se define por el vehículo o el tipo de vehículo, o el tipo de carrocería. Evidentemente, cuando hacen este tipo de modificaciones de la ubicación de la llanta de repuesto, habrá que dejar esa observación. Vehículos que tienen condiciones originales de fabricante y que pesan sobre el requisito de la norma, es decir, se deben validar, como este vehículo, por ejemplo, que tiene exploradoras por encima de la defensa, pues previa consulta a manuales y confirmar que la información técnica es fidedigna, pues podría certificarse este vehículo, pero evidentemente deberá quedar una observación en el foro. Entonces, la invitación es que pues los inspectores los formen, los capaciten, les expliquen de esto y empiecen a registrar las observaciones en los casos en los que ya mencionamos, ¿no? Los casos que mencionamos que nos están pidiendo es vehículos sin llantas de repuesto, vehículos blindados, presiones de inflado y condiciones de originalidad, más todas las que consideren pertinentes. Vuelven y nos menciona la Supertransporte, ya lo había hecho a través de otra circular que emitió en el 2023 sobre el tema del kilometraje. Es fundamental registrarlo y qué pasa si no es funcional. Entonces se debe registrar no funcional. Entonces, invitarlos nuevamente a retomar el boletín 78 con las
condiciones que ya les habíamos informado. Adicionalmente, los invitamos a ustedes a que cuando tengan alguna observación en los FURES, si nos los pueden empezar a compartir, vamos a hacer un catálogo, un inventario de observaciones, de tal forma que les facilitemos a los inspectores la tarea. Entonces podemos hacer un repositorio de observaciones en el cual simplemente el inspector toma, copia y pega esa observación en el FUR para que les quede más fácil. Y de pronto con los proveedores de software podemos pedirles que ese catálogo de observaciones pues estén ya predeterminados para que la inspección sea más rápida y el inspector simplemente pueda registrar el campo que corresponde. Bueno, evidentemente pues esto genera un catálogo de servicios de SICOP. ¿Por qué? Porque Supertransporte le está pidiendo a SICOP que el sistema debe estar parametrizado que restringe de manera automática lo siguiente: aprobar inspecciones con defectos tipo A o con número tipo B superior al permitido, aprobar inspecciones con FUR incompleto con información inconsistente, aprobar inspecciones que sean realizadas por personal que no haya sido registrado ante SICOP. Entonces, evidentemente, pues ellos van a empezar a generar una serie de condiciones que generarán esas restricciones, y por eso es muy importante retomar nuestros procedimientos de validación de software. Acá la invitación es nuevamente a validar estos tres aspectos que están definidos acá, para confirmar que el software es adecuado. Evidentemente nos toca estar pendientes con el tema de reporte de personal, ahorita lo vamos a ver más en detalle, porque finalmente pues SICOP va a validar qué personal participó. Y finalmente pues también es fundamental la última etapa del enfoque funcional, la revisión, decisión y atestación por parte de los directores técnicos para confirmar que el FUR está bien, que está adecuado, que la información es clara, precisa. Y nuevamente, pues nosotros reiteramos que vamos a hacer también un catálogo de los aspectos a revisar en el FUR, que les compartiremos en el momento que ya lo tengamos. Y también vamos a hacer una formación de malas prácticas con el fin de que ustedes también tengan claro de qué se consideran malas prácticas y qué no se deben hacer en los CDAs. Bueno, la condición F que nos pide Supertransporte es la iluminación mínima. Ustedes saben que la 5385 en versión 2011, numeral 45, establece que las instalaciones pues deben contar con una intensidad mínima de 600 luces a 1.7 metros del nivel del piso, y en el caso de los elevadores o fosos, la iluminación debe ser inferior a 600 luces. Supertransporte nos pide que todas las áreas deben estar iluminadas de forma natural o artificial. Y acá las recomendaciones son las siguientes. La primera es que estas mediciones, los estudios de iluminación, los realicemos cada 3 años o cada vez que haya una renovación de la acreditación o cuando haya cambios en las instalaciones e infraestructura. Entonces, esos estudios ambientales son fundamentales para soportar el cumplimiento de los requisitos. Lo segundo, mejorar las iluminaciones según necesidades. Entonces, acá en la imagen vemos un CDA que lo habitual es que la luminaria vaya en la parte central de la cubierta o el techo, y esa iluminación pues proyecta las de luz por encima del vehículo, pero en las noches, en las partes laterales o en los costados, la iluminación termina siendo deficiente y no es clara. Entonces, en este caso, la recomendación es que las luminarias estén a los costados, como se puede apreciar acá, pues, y en condiciones de noche, que esta foto fue tomada de noche, en condiciones difíciles, pues la iluminación termina siendo adecuada porque no genera esa sensación de eh, inadecuada iluminación o zonas mal iluminadas. Entonces, si es factible y así lo consideran, por favor, reubiquen luminarias para mejorar el tema de la iluminación. Y por último, otra de las recomendaciones es que por favor monitoreen el estado de las luminarias. Entonces es importante, así como hay unas rutinas en las cuales se evalúan los equipos, también debería haber una rutina específica con el tema de luminarias. Es factible que se puedan dañar, que estén en estado deficiente, para que los ingenieros procedan a hacer la reposición lo más pronto. Entonces, apoyarse en este caso de las bitácoras también como un elemento para hacer seguimiento a las luminarias y no tener problemas. Otro de los aspectos que Supertransporte nos dice es la finalización de la inspección y retiro del vehículo. Entonces, evidentemente, él se debe garantizar
que la revisión tecnomecánica no sea finalizada ni reportada al homologado hasta tanto el vehículo no haya sido retirado. Nuevamente ahí es fundamental el software de inspección, la comunicación entre los inspectores, directores técnicos para autorizar la salida del vehículo una vez haya finalizado las pruebas. Como explicaba también, se vuelve parte fundamental los inspectores y directores técnicos, personal que participa en las actividades de inspección, ya que se debe mantener actualizada la información según los lineamientos, como decía, del homologado SICOP. Vamos a ver qué herramientas o qué plataformas o qué mecanismos definen ellos para nosotros mantener el personal, la información de personal actualizada. Y algo también que estaba ambiguo, vacío, era que si era factible que se hiciera la revisión, firma, validación de los FURES por fuera de las instalaciones. Digamos que acá ya se da una directriz clara y precisa que queda expresamente prohibido el uso de EPN, la firma remota de inspecciones o cualquier acceso no autorizado al sistema para la validación de revisiones de la RTM. Acá nuevamente este tema sí nos dan un periodo de transición para implementar las acciones que correspondan. El retiro de personal se volvió también fundamental, nos habla la Supertransporte que pues en los mecanismos que defina el operador o el homologado de SICOP, hacemos el reporte, se debe hacer 3 días calendario siguientes a la finalización de la relación laboral. Acá se vuelve importante o relevante contar con las cartas de renuncia o la carta de despido, etcétera. El documento que soporte la finalización del vínculo laboral se vuelve relevante para que se archive, por favor, en las hojas de vida. Y una vez reportado, la persona guardar los soportes correspondientes y validar que en la plataforma haya sido retirado. Lo otro es que también abre una recomendación o abre una posibilidad que la persona que está siendo retirada, es decir, el inspector o el ingeniero, puede hacer el retiro por su propio nombre. Entonces, él mismo puede solicitar el retiro al homologado SICOP. Entonces, para que los SEAS tengan cuidado porque finalmente podemos tener alguna serie de errores por no cumplir este requisito y más teniendo en cuenta que nos dieron 3 días calendario, es decir, es muy corto tiempo para hacer esta gestión, entonces los administradores y directores técnicos tienen que estar pendientes de esta actividad. Recordar que hay un boletín también que hemos definido para los reportes ONAC, el boletín 46, para que nuevamente lo revisen en relación con los reportes a ONAC. Bueno, el punto J básicamente nos dice que cualquier cambio que tengamos pensado o definido hacer sobre las líneas de inspección, sobre las zonas donde se va a hacer, la infraestructura, las cámaras, etcétera, o vamos a cambiar procedimientos, es fundamental e importante que informemos 5 días antes de la realización del cambio al homologado de SICOP para que pues, ellos puedan hacer la gestión que corresponda. Importante dentro de nuestros sistemas de gestión que manejamos, registrar estas actividades en el cronograma de instalaciones para validar y confirmar que nosotros hicimos la actividad de forma adecuada y oportuna. Y si es necesario, recuerden, las cámaras las mueven, son los homologados de SICOP. Nosotros no hacemos ninguna actividad en relación con las cámaras. El K es otro de los aspectos bien importantes y relevantes que nos da la Supertransporte. Básicamente nos dice, durante la ejecución de los procesos de inspección, los inspectores deberán mantener la concentración y dedicación exclusiva en actividades de RTM y evitar simultáneamente tareas ajenas al proceso de inspección. Básicamente lo que ellos quieren es que mantengamos la concentración y dedicación exclusiva. Entonces lo primero es que nos dicen eviten el uso de celulares, ya sea para llamadas o para hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con la inspección. Evidentemente los dispositivos, tablets y demás que tengamos para la inspección se pueden usar, pero son los, eh, los elementos o los dispositivos que tengamos personales. Es por eso que es importante que el CDA revise su reglamento interno de trabajo para que incluya el uso adecuado de estos dispositivos personales y no tengamos problemas. También nos pide Supertransporte que evitemos la interacción con personas por fuera del proceso de inspección, personal no autorizado o terceros que estén
en las líneas de inspección. Evidentemente, pues lo primero que hay que hacer es, como se ve acá en la imagen, cuando tengamos usuarios muy cerca a la pista y sin restricciones, pues vamos a sufrir. Entonces, hay que impedir bajo cualquier aspecto esa interacción. Toca poner señalización, si es necesario poner una cadena, un cono, en fin, evitar el contacto del personal o de los inspectores con terceros. Evidentemente que hay unos terceros que sí van a ver en el día a día, como son los auditores, los evaluadores de ONAC, los de mantenimiento, los de calibración, en fin. Hay mucha gente que puede llegar a las líneas de inspección, entonces para que no se presten malentendidos, la recomendación es que podemos hacer una señalización donde digamos que estamos en auditoría o que estamos en mantenimiento, de tal forma que pongamos esa información con un conito o algo así en pista y el sistema pues ya está grabando, capturando la información y ya sabe que los terceros que están ahí, pues son terceros que están autorizados y corresponde a una actividad específica que está haciendo el CDA. A los auditores se les puede proporcionar el casco que diga auditor o evaluador, como quieran. Así claramente quedan identificados. Al personal externo que viene a hacer mantenimiento, calibración, verificación, se les puede dar unos chalecos identificados como personal externo y eso también facilitaría pues el tema de los registros fílmicos de qué es lo que está pasando en pista. Sería muy claro y transparente y evitar otro tipo de actividades que no correspondan a la inspección. Evidentemente, pues ponerse a jugar fútbol, por poner un ejemplo, no corresponde a las actividades que deben estarse haciendo en una línea de inspección. Entonces se debe evitar cualquier actividad que no corresponda. Ahora, hay actividades que sí corresponden como la limpieza de las estaciones de trabajo, de los equipos, procedimientos de limpieza, de mantenimiento. O sea, hay cosas que evidentemente no se deben confundir y hacen parte de las actividades de inspección. Bueno, la vigencia. Nos hablan que la circular rige a partir de la fecha. Cuando hablamos a partir de la fecha, todo lo que mencionamos, salvo lo que decía transición, transición a que sí nos dio transición Supertransporte y nos dio 2 meses, es decir, a partir hasta el 9 de abril del 2026 tenemos plazo para implementar numerales C, D, E y H. Esos numerales, ¿cuáles son? La sensorial, la ubicación de dónde se va a hacer la inspección sensorial, el tema de las placas que permita ser elegibles, trazables, el FUR con los comentarios en los casos especiales y la validación del personal, que es confirmar cuál es el personal que está asociado al organismo de inspección y hay que confirmar que es el que participa y registran en las actividades de inspección. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos siguen? Entonces, lo primero, la invitación es analizar y aplicar los lineamientos, leerlos, analizarlos y apropiar medidas que garanticen el cumplimiento de dichos lineamientos. Por eso les compartimos esta información para que ustedes tomen las medidas e implementen las acciones que correspondan. Evidentemente, divulgar estos lineamientos, divulgar al personal estas medidas, compartir este video, esta presentación con el personal para que la gente conozca y mejore esos procedimientos y le hagan seguimiento a los ingenieros. Y finalmente, pues nosotros como ICEP, como empresa que los acompaña y asesora, vamos a hacer un seguimiento en las auditorías y revisiones que hagamos, realizaremos un monitoreo del cumplimiento de estos lineamientos de forma aleatoria, claro, siempre y cuando nos faciliten la información que les vamos a solicitar para evaluar el cumplimiento de estos requisitos. Cualquier inquietud, duda, vamos a estar atentos a este acompañamiento, a este periodo de transición y estar atentos a las acciones de formación que haremos relacionadas con malas conductas que no deben hacerse en los procesos de inspección y algunos temas asociados a la revisión integridad de los FUR. Cualquier cosa, estos son nuestros datos de contacto y estamos para lo que necesiten. Gracias. Feliz día.